Dios los bendiga, bienvenidos a Mundo Bíblico. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el libro de Malaquías y no olvidemos que al momento de citar los diferentes versículos en este estudio estaremos usando la traducción de la Nueva Versión Internacional de la Biblia y el tema para esta oportunidad es el cimiento más seguro. Y para ello vamos a leer en Malaquías capítulo 1 los versículos que van del 4 al 5, los cuales dicen de la siguiente manera: Edom dice: aunque nos has hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice: ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán: se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. Amén. Malaquías es un libro que arroja un desafío espiritual para todos sus lectores. Hoy hemos llegado a estos versículos donde el Señor está recriminando a la nación de Edom. Hoy en día, los arqueólogos han encontrado las antiguas ruinas de lo que fue la nación de Edom. Y si hay algo por lo que ellos se caracterizaron, fue por ser una nación soberbia y por odiar a sus hermanos de Israel. Tanto era el orgullo que ellos creían que aunque el mismo Dios los derribara, ellos volverían a reconstruir. Por eso en Malaquías 1:4 dice: Edom dice: aunque nos has hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Así que podemos ver cómo el orgullo de esta nación era tan grande que ellos creían que aunque el mismo Dios estuviese en contra de ellos podrían reconstruir de las ruinas su nación. Ahora, Edom heredó el carácter de su antepasado Esaú. Pero ¿cómo era Esaú? Bueno, las escrituras nos hablan un poco acerca de su carácter. Y lo primero que podemos decir es que Esaú fue un hombre impulsivo, que solo pensaba en satisfacer sus deseos carnales. Esto lo podemos ver allá en Génesis capítulo 25, versículo 32, donde dice: Esaú dijo: me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirven los derechos de primogénito? Aquí vemos cómo Esaú se caracterizó por ser un hombre impulsivo, que no pensaba en lo que iba a hacer, sino que simple y sencillamente se dejaba ir por los deseos de su carne. En este caso tenía hambre y él dijo: ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Y esto lo llevó a cometer un error terrible, que es la segunda cosa por la cual se caracterizó Esaú, que fue que nunca valoró las cosas espirituales, porque él tenía hambre y él decía: me voy a morir de hambre. Pero eso obviamente no era cierto. Pero al final, impulsado por su hambre, vendió los derechos de hijo mayor. Así dice Hebreos capítulo 12, versículo 16, que él por un plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. En tercer lugar, Esaú fue un hombre que muy tarde se dio cuenta de sus errores. Porque Hebreos capítulo 12 versículo 17 continúa diciendo: después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Finalmente podemos decir que Esaú también mantuvo una rivalidad con su hermano Jacob, ya que él siempre lo acusó de haberlo engañado de vender su primogenitura. Por eso allá en Génesis capítulo 27 versículo 41 dice que a partir de ese momento Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. Así que estas son las características que definieron a Esaú. Y de alguna manera también fueron características que definieron a sus descendientes, la nación de Edom. Ahora bien, la nación de Edom se extendía en forma rectangular desde el Mar Muerto y el arroyo de Seret en el norte hasta Elat
y Esión-Geber por el golfo de Acaba en el sur, incluyendo ambos lados del Arabá, que medía aproximadamente 167 kilómetros de largo y hasta 67 kilómetros de ancho, rodeado por un lugar montañoso escarpado cuyos picos sobrepasaban los 1500 metros. La capital de su reino se llamaba Sela, palabra hebrea que significa roca, y su equivalente en griego es Petra, la cual era una ciudad amurallada y hasta cierto sentido la consideraban inconquistable. Basta observarla para quedar asombrados de su gran belleza e imponente grandeza. Construida entre inmensos peñascos, los cuales servían como una fortaleza natural, Sela era prácticamente inconquistable. Se podía penetrar a Sela a través de una hendidura de 1 milla de longitud en la roca. Este pasadizo es tan estrecho que en algunas partes uno puede tocar ambas paredes simultáneamente. Por ello, por su posición geográfica y su magnífica capital, Edom se creía inconquistable. Así lo declara las escrituras allá en Abdías capítulo 1, versículos que van del 1 al 3. Ahí se nos dice: así dice el Señor omnipotente acerca de Edom: te haré insignificante entre las naciones, serás tremendamente despreciado. Y oiga bien lo que dice acerca del carácter de Edom. Él les dice: tu carácter soberbio te ha engañado, como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en las alturas de tu morada, te dices a ti mismo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? Edom confiaba en su gran ciudad, fortificada en los peñascos, pero su confianza era vana, su fundamento era el equivocado. Hoy en día muchas personas viven confiadas de sus fundamentos, confían en su dinero, confían en su poder o en su capacidad intelectual para vencer las dificultades de este mundo, cuando realmente todos los fundamentos en los que ellos confían no tienen ninguna garantía. Hoy en día Edom solo es un montón de ruinas. Y ha ocurrido exactamente lo que el Señor dijo allá en Malaquías capítulo 1 versículos 4 al 5, los cuales dicen: pero el Señor Todopoderoso dice: ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán: se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. La antigua gloria de Edom desapareció y ya solo quedan las ruinas. Y de hecho la ruina de esta nación comenzó allá en el año 312 a.C. con los árabes que los conquistaron. Pero no fue hasta el segundo siglo antes de Cristo que fueron sometidos por los macabeos y convertidos a la fuerza al judaísmo, llamándoles idumeos en aquel momento. Y con la llegada de los romanos, Idumea y los edomitas desaparecieron totalmente de la historia. Todo esto nos confirma que si nuestros proyectos y aún nuestra propia vida no está fundamentada en la gracia de Dios, en la palabra de Dios, solo estaremos parados en tierra movediza. Si Cristo no está presente en nuestra vida, nada es seguro. Por eso el Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hace guardia los vigilantes. Así que una vida dependiente del Espíritu Santo es una vida de éxito. Una persona que toma sus decisiones influenciados por las Sagradas Escrituras, influenciados por la Biblia, la palabra de Dios, tiene la garantía de que su pie jamás tropezará. Una persona que decida confiar plenamente en Jesús jamás será defraudada. La confianza en Cristo Jesús es el fundamento más seguro de la vida. En este sentido, aquellos cuya confianza es el Señor son benditos y su fundamento es el más seguro. Por eso en Jeremías capítulo 17 versículos del 7 al 8, la Biblia dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua,
que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Por tanto, no seamos como Edom, que confió en sus propias fuerzas, llenados de soberbia y odio hacia sus hermanos israelitas, y esto los condujo a su propio fin, de tal forma que hoy ya no existen, hoy solo son parte de la historia y la palabra de Dios una vez más se cumplió. Pero aquel que confía en Cristo y lo pone como su principal fundamento es bienaventurado. Así que nosotros hagamos lo mismo. Sin embargo, por hoy hemos llegado al final de este estudio, pero vamos a quedar despedidos en oración para darle gracias a Dios por este tiempo. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este estudio maravilloso que nos enseña, Señor, el peligro de confiar en nuestras propias fortalezas. Aunque, Señor, tal vez podamos tener muchas cosas que nos hacen sentir seguros, pero ayúdanos para entender que todo lo que tenemos, nuestras fortalezas, nuestras habilidades, nuestras capacidades y todo lo que tú nos has dado, es por eso mismo, es porque tú lo has dado. Ayúdanos a confiar siempre plenamente en ti, Señor, porque tú eres quien nos provee en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.